Para nosotros es muy importante reflexionar sobre los acontecimientos que estamos viviendo. Vemos una mayor agresividad por parte del imperialismo en todo el mundo, en particular en América Latina. Estamos en medio de las presiones en México, donde están presionando al gobierno mexicano para que ya no se le venda este petróleo a Cuba. Vemos grandes movilizaciones en Estados Unidos. Vemos respuesta, a pesar de la agresividad del imperialismo, estamos viendo la respuesta de los pueblos a diferentes grados, en diferentes geografías, con diferentes intensidades. Ante esto, y próximamente nosotros tenemos una jornada de movilización nacional en diferentes ciudades de la República. El día 7 de febrero saldremos a hacer a movilizarnos en diferentes partes de México contra el imperialismo, contra la intervención imperialista en América Latina. Entonces necesitamos reflexionar sobre el imperialismo, necesitamos ubicarnos teórica y políticamente sobre esta nueva etapa del imperialismo en la era de Trump, y para eso es importante esta conferencia y por eso agradecemos a todos los que se conectan sabiendo de que dejan algunas actividades personales y algunas tareas políticas para poderse conectar y poder reflexionar, reflexión que tenemos que llevar a nuestros diferentes espacios de organización para que podamos seguir dando la pelea ideológica y formando a nuestras filas para tener una mejor intervención. En el proceso estamos construyendo el Frente Antiimperialista Mexicano. Su primera acción, como lo acabo de señalar, va a ser el 7 de febrero. Y el 14 de febrero tenemos el encuentro nacional aquí en la Ciudad de México. Este esfuerzo de unidad es un esfuerzo de unidad amplio, haciendo a un lado cualquier tipo de sectarismo. Están convocando a las organizaciones, a las fuerzas progresistas, campistas, anticapitalistas, socialistas, a todas las fuerzas, para que lleguen a este encuentro. Este esfuerzo no es solamente a nivel nacional, hay esfuerzos de encuentros a nivel internacional, como el encuentro antifascista que se llevará a cabo en Brasil. Junto en medio de esta organización, de estos espacios de discusión y reflexión, nos encontramos también en movilización. Y por eso hemos invitado al compañero Eric Toussaint. Muchos de ustedes ya lo conocen por sus textos, por sus conferencias, los videos que se han subido a los diferentes grupos de WhatsApp por los cuales nos coordinamos. El compañero Eric Toussaint es un compañero militante de la Cuarta Internacional, es también integrante del Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo, es historiador, economista y politólogo. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra al compañero Eric Toussaint. Solamente les pedimos mantener sus micrófonos cerrados. Vamos terminando su intervención, vamos a hacer una ronda de intervenciones y preguntas de 2 minutos. Bueno, ahora sí, Eric, muchas gracias por estar acá a este espacio organizado por el Movimiento Socialista del Poder Popular y la Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia. Adelante, Eric. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes desde Europa. Estoy hablando. Creo que para analizar la política del imperialismo principal, es decir, el imperialismo de Estados Unidos, es fundamental analizar el documento que la Casa Blanca hizo público al inicio de diciembre, que se llama la Estrategia de Seguridad Nacional. Es un documento que cada administración publica al inicio de su mandato. Y ya he publicado 3 artículos de análisis. El primero, una visión general del documento, analizando sus objetivos respecto a las diferentes partes del mundo y diferentes temáticas también, como
la cuestión de las energías fósiles, por ejemplo, de los recursos naturales, la negación del cambio climático y de la crisis ecológica. Eh, entonces, hay un primer artículo que analiza en general por las grandes regiones del mundo y por temas. El segundo artículo es sobre el tema de por qué Estados Unidos eligió a China como su adversario principal y qué implica las tensiones entre China y Estados Unidos. El tercer artículo es sobre el tema de Trump y su apoyo a la extrema derecha europea o neofascista europea. El cuarto, el tercero se publicó ya, el cuarto lo estoy preparando, es sobre Trump y lo que llama el hemisferio occidental, es decir, desde Groenlandia y Canadá hacia Patagonia. Eh, el quinto será sobre Rusia y Ucrania, la política de Trump. Y luego abordaré África, Próximo Oriente, etcétera. Bueno, entonces, como acaba de decirlo Héctor, es evidente que la agresividad del imperialismo norteamericano ha aumentado de manera muy fuerte. No es un cambio de naturaleza. Desde el inicio, los Estados Unidos han tenido una política muy agresiva, empezando al nacimiento de los Estados Unidos, al genocidio contra los pueblos nativos, destruyeron 98% de la población amerindiana de América del Norte. Después de esto declararon la guerra a México en 1847 y conquistaron 40% del territorio mexicano y luego es toda una serie de agresiones. Eh, Cuando ya Estados Unidos se convirtió en una potencia imperialista, la guerra declarada a España, al Imperio Español en 1898, el control sobre Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, Hawái, etcétera. Luego, otro conflicto como la intervención contra la Revolución Mexicana, la ocupación de Haití, la serie de agresiones imperialistas de parte de Estados Unidos es muy larga. Entonces, a ese nivel, Trump no constituye una novedad. Lo que es nuevo es que durante casi 2 siglos lo hicieron más o menos al nombre del derecho internacional. Por ejemplo, ahora Trump le da perfectamente igual al derecho internacional y a valores de los, yo diría, construida al nivel de las relaciones internacionales y de referencias del derecho internacional, incluso derechos al nivel de derechos políticos, civiles, sociales, culturales, entonces los derechos humanos, una negación completa, no existen para Trump. Yo menciono en mi análisis de su documento, ni una sola vez se habla de derechos humanos, ni de derechos sociales. Claro, lo hizo a propósito. Dio el orden de borrar totalmente esto. En el documento de Biden de 2022 se menciona 20 veces los derechos humanos. Claro, violaban los derechos humanos los Estados Unidos bajo el gobierno de
de Biden o de Barack Obama antes o de Clinton, los gobiernos de los demócratas. También, por supuesto, Bush violó los derechos humanos y el derecho internacional, pero lo hacían a nombre de la defensa supuesta de estos derechos. Ahora hay como una gradación en la agresividad, en la evolución, es decir, es una política imperialista sin máscaras, sin búsqueda de pretextos. Puede también inventar pretextos, ¿no? La lucha contra el narcotráfico y acusar de manera totalmente falsa a Chávez, perdón, a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico. O de decir que Rusia y China constituyen una amenaza para Groenlandia y que por eso Estados Unidos tiene que apoderarse de Groenlandia para defender. Pero son pretextos que no se presentan al nombre del derecho internacional. Trump es la negación del derecho internacional, la negación de Naciones Unidas, su decisión de lanzar en Davos el Consejo Mundial de la Paz presidido por él es emblemático de su orientación de negación de la construcción del derecho internacional. Bueno, respecto al hemisferio occidental, eh, voy a mencionar la geoestrategia vista desde Washington. Para Trump, el hemisferio occidental es claramente los países donde él afirma su derecho al control absolutamente total. Y lo dice claramente. Y afirma su derecho de intervención y de considerar, por ejemplo, que el petróleo de Venezuela o de Groenlandia es un tema de seguridad nacional y que Estados Unidos puede apoderarse sin ninguna limitación de esos recursos naturales. Eh, lo que afirma Trump también es que a partir de ahora, es lo que llama el corolario Trump a la doctrina Monroe, es decir, que ninguna otra potencia extranjera al hemisferio occidental puede intervenir o tener activos considerados como estratégicos por Estados Unidos. Claro, a ese nivel es China que está designada como un peligro. Eso no implica que no haya contradicción en la política de Trump. Imagino que ustedes oyeron que desde su avión, Fuerza 1, él anunció hace, no sé, 15 horas atrás, que ahora invita a China a invertir más en Venezuela para explotar el petróleo. Y China está rechazando esa oferta, pero Trump decía, no puedo aceptar ninguna inversión estratégica de potencias extranjeras al hemisferio occidental y hoy invita a China. Se explica fácilmente. Es que tomó el control de Venezuela y se reunió, como ustedes saben, con las principales empresas petroleras privadas norteamericanas y descubrió que Exxon no está para nada convencida, no está para nada entusiasta para invertir en Venezuela.
solamente Chevron, que ya está explotando petróleo en Venezuela, que tenía el apoyo de Maduro para hacerlo, solamente Chevron está favorable. Entonces Trump ahora se da cuenta que no va a haber grandes inversiones privadas desde estas grandes empresas privadas norteamericanas. Por eso su oferta a China, pero China dice, bueno, Venezuela nos debe 60.000 millones de dólares y tiene que reembolsarnos en petróleo y ustedes toman el control del petróleo de Venezuela y quieren venderlo al precio que ustedes fijan y no estamos de acuerdo. Entonces, es para decir, hay objetivos afirmados claramente por Trump y al mismo tiempo puede haber, como siempre con Trump, algunos zigzag en su política. Bueno, hemisferio occidental y por supuesto, allí viene también el neofascismo. El gobierno de Trump es un gobierno neofascista. No organiza tropas de asalto porque no la necesitan y no la tiene. Eh, y porque tiene el aparato del Estado, ICE, para atacar a los migrantes, expulsarlo, atacar a los ciudadanos norteamericanos que intentan proteger a los migrantes, a sus vecinos. Entonces, un órgano hiperagresivo que opera con máscara y con armas letales. Y no dudaron a matar a migrantes y no dudaron a matar a 2 ciudadanos de Estados Unidos en menos de un mes, como ustedes saben, lo que provocó afortunadamente grandes movilizaciones eh, actualmente en Estados Unidos. Entonces, un gobierno neofascista que apoya otros gobiernos neofascistas de la región. Javier Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador, Cast ahora en Chile, y que apoya, por supuesto, a la extrema derecha en Brasil para intentar ganar las elecciones de octubre de 2026 en Brasil. Seguramente Bolsonaro no podrá estar candidato Los primeros 10 y por eso minutos. la agresividad de Trump contra Lula al respecto, pero habrá otros candidatos de la extrema derecha eh, brasilera que Trump va a apoyar, como él apoyó en Honduras su candidato y cómo ayudó a Milei a ser reelecto, otorgando un crédito directo del Tesoro norteamericano a Argentina en el año 2025 a Milei para ayudarle a ganar las elecciones de octubre. Bueno, esto. Eso es para el hemisferio occidental. Por supuesto, estamos totalmente en contra de la agresión a Venezuela. Estamos para la liberación de Maduro y Cilia Torres y la soberanía la reconquista de la soberanía de Venezuela. Estamos para proteger a Cuba. La amenaza con Cuba es súper grave y por eso la campaña de ustedes y de otras fuerzas en México para presionar a la presidencia de realmente mandar petróleo, sea como Pemex o como gobierno, a Cuba es absolutamente vital, fundamental.
por la sobrevivencia de Cuba. Un retroceso, una pérdida de soberanía de parte de Cuba y una victoria de Trump y de los gusanos anticastristas de Miami sería una derrota absolutamente fundamental para todos los pueblos de América Latina y del mundo entero. Bueno, paso al tema Indo-Pacífico. Es una definición geoestratégica por parte de Estados Unidos. Ya había empezado esa definición bajo la administración de Obama y luego la primera administración de Trump. Es que tradicionalmente la región alrededor de China se llama Asia-Pacífico y es una invención de Estados Unidos de definir de otra manera la geografía, la geopolítica y de hablar de Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico empieza en la costa oriental de África, incluye el mar Arábico, a la India y va hacia la costa oeste de Estados Unidos. Esa definición es rechazada por China, que dice culturalmente sí hay una región Asia-Pacífico y la idea de incluir a la India es para aumentar la capacidad de cerco organizado por Estados Unidos y sus aliados contra China. En el Indo-Pacífico, oficialmente, Estados Unidos dice que tienen 375,000 militares en la región Indo-Pacífico, 50,000 en Japón, 28,000 en Corea, 20,000 en Hawái. Incluyen Alaska, que hace parte del Indo-Pacífico para ellos y que es como Guam y Hawái su territorio, pero dicen tenemos 375,000 militares repartidos en 66 grandes bases militares más 80 lugares donde tenemos armamento sin ocupación permanente de tropas importantes de Estados Unidos. Entonces, imagínense el dispositivo militar de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y el cerco que organiza Estados Unidos contra China, empezando por Alaska, Corea del Sur, Japón, Taiwán, su presencia en Filipinas, en Tailandia, los acuerdos militares con la India y con Australia, lo que se llama AUKUS, es un acuerdo que incluye allí Australia, Gran Bretaña, que es fuera de la zona, y otros aliados, y otra alianza que incluye a la India para intentar de aumentar el cerco contra China. Entonces, ¿por qué la agresividad de Estados Unidos contra China? No tiene nada que ver respecto al modo de producción. China ha restaurado el capitalismo con las reformas a partir de las reformas del presidente Deng Xiaoping y sus reformas de los años 80. La restauración capitalista se terminó en los años 90. A partir del inicio de los 2000, China empezó a interesarse activamente al resto del mundo, se convirtió en el taller
industrial del mundo, invitó a las grandes empresas norteamericanas de Taiwán también y europeas a invertir en sus zonas especiales y se transformó en una potencia que acumuló superávit comercial con Estados Unidos. Y a partir del proyecto de las nuevas rutas de la seda, el Belt and Road Initiative del 2014, no solamente ganaron mercados, sino que se transformaron en el principal acreedor como país de afuera, de otros países, y como uno de los principales inversionistas a nivel mundial. China compró recursos naturales en Perú, petróleo en Venezuela, tiene empresas, como ustedes saben, en México, de producción automotriz o de parte de producción automotriz, pero BYD, la empresa de producción de vehículos eléctricos de China, está en México. Y entonces, para Estados Unidos, que al inicio ha pensado ser ganador en relación China-Estados Unidos, Estados Unidos al final, es claro que Estados Unidos ha ganado mucho y hubo, en términos marxistas, transferencia de plusvalía de los obreros chinos hacia los capitalistas norteamericanos. Eso es cierto. Pero China acumuló una potencia industrial tal que y ventajas en la relación con Estados Unidos tal y Europa que ahora Estados Unidos considera China como un enemigo capitalista que tiene su forma de organizar la sociedad en el cual el Estado posee una parte importante de las empresas, que los acreedores chinos hacia el exterior son bancos públicos o empresas del Estado, eso es cierto. Entonces, no es cualquier capitalismo y hay una diferencia para mí muy importante entre el imperialismo guerrerista norteamericano y el imperialismo emergente chino. China todavía no invadió desde la restauración capitalista a ningún país. China tiene una base militar fuera de su territorio, en Djibouti, sobre la costa oriental de África, y tiene 400 militares. Yo hablé de la presencia militar de Estados Unidos en el Indo-Pacífico, pero si hablo de la presencia de Estados Unidos al nivel del planeta, son 250 bases militares de Estados Unidos. Porque mencioné las bases militares en Japón, Corea, Hawái, etcétera, pero Estados Unidos tiene 40,000 militares en Alemania, tiene 30,000 militares en Italia, 20,000 militares en Gran Bretaña, y tiene un montón de bases militares en el hemisferio occidental. China 20 minutos. solamente una y no agredió. Hablé 20 minutos, ¿es esto? Sí, llevas Ok. 20 minutos. Eh, entonces, para mí hay una diferencia entre el imperialismo emergente de China y el imperialismo
en inicio de decadencia, pero súper agresivo y súper agresivo de Estados Unidos. Y no creo que el imperialismo norteamericano está a punto de desaparecer, porque hay varios comentaristas dicen, bueno, lo hacen porque están al punto de casi desaparecer como potencia. No, no es así. La crisis de Estados Unidos puede seguir décadas y puede tener otra fase de expansión y lo está teniendo con la conquista del petróleo de Venezuela y veremos si se transforma de una manera más directa, en una forma más directa de expansión con también Venezuela o con Cuba o con Groenlandia o con el canal de Panamá para tomar algunos ejemplos. Eh, la, Estados Unidos está ya inventando argumentos de derecho comercial, porque como le dije, el derecho humanitario que violaba a Estados Unidos no entra más en cuestión. Se pueden fijarse, nadie más habla de los uigur de China. Durante el mandato de Obama y luego de Biden se hablaba de la comunidad musulmana de China y se hablaba de genocidio contra los uigur. Ahora, eh, Trump no habla de derechos humanos en China. Lo que dice Trump es China nos amenaza sobre las cadenas de abastecimiento y China podría controlar puntos fundamentales de comercio en los océanos, en los alrededores de China. Eh, Está inventando ya un pretexto para una guerra contra China, que debe hacernos recordar lo que se llamó las guerras del opio, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos y Francia declararon la guerra a China en los años 1830 y luego 60 al nombre del libre comercio. Al nombre del libre comercio, Estados Unidos se está preparando a una posibilidad de confrontación militar con China. No estoy diciendo que Trump está para una confrontación militar. Trump quiere demostrar a China que tiene la posibilidad en una confrontación militar de derrotar o de desafiar a China. Haciendo esto, Trump está fortaleciendo en la dirección chinesa el sector que quiere prepararse al nombre de la autodefensa a muchísimos más gasto militar y quizás un enfrentamiento alrededor de Taiwán, lo que sería muy complicado porque tienen que tomar en cuenta lo que ocurrió en los 60 últimos años. Después de la Revolución China hasta 74, Estados Unidos reconocía solamente a Chiang Kai-shek y a Taiwán para representar a China. Y es el gobierno de Taiwán que representaba China en el Consejo Permanente de Seguridad, en el Banco Mundial y en el FMI. A partir del 73-74, el famoso viaje de Nixon a China y la buena relación entre Nixon y Mao
en plena guerra del Vietnam. Nixon hizo el viaje para intentar convencer a Mao Zedong de reducir el apoyo al Vietnam en la guerra contra Estados Unidos y a eliminar el apoyo a la guerrilla maoísta guevarista en Sri Lanka, en Filipinas, en otras partes de Asia. Y hubo un acuerdo, Mao, Nixon, y Nixon reconoció al derecho de China sobre Taiwán. Y Estados Unidos dijo, Taiwán hace parte de China continental, pero China no puede ocupar militarmente a Taiwán. Allí hay el punto en el documento de doctrina de relación de seguridad nacional y de relación internacional de Estados Unidos. Estados Unidos dice, Taiwán no puede declararse independiente y China no puede tomarse o ocupar Taiwán. Allí hay un punto a ese nivel, un punto posible de entendimiento. Por eso no es el tema de Taiwán que busca Trump, es el tema del libre comercio y de las rutas de abastecimiento de Estados Unidos. Por eso, fíjense su argumento sobre Groenlandia, es decir, China o Rusia podría tomar el control de los recursos naturales. Y eso es fundamental para Estados Unidos dentro del marco del hemisferio occidental. Menciono esto para entender la visión trumpista y los argumentos que él utiliza. Bueno, Rusia y Ucrania. Es claro que con las sanciones tomadas por Europa y Biden contra Rusia después de la invasión de Ucrania y antes era más ligera por la anexión de Crimea, se fortaleció una alianza China-Rusia. La visión de Trump es la siguiente. Trump quiere distanciar Rusia de China porque quiere aislar China. Entre paréntesis, Trump no habla ni una palabra de los BRICS en su documento. Los BRICS no existen en su doctrina estratégica. La amenaza es China. En el documento, respecto a Rusia, Trump dice lo siguiente, es muy importante. Los europeos, es decir, la Europa occidental, exagera el peligro que representa Rusia. Trump escribe su documento, Europa occidental tiene la superioridad militar sobre Rusia, salvo en las armas nucleares. Es súper importante esa afirmación. Y entonces la política de Trump es la siguiente. Tú, Putin, si te distancias de China, puedes hacer lo que quieres en tu entorno, con el Cáucaso, con Ucrania. No exactamente lo que quieres, pero podemos llegar a un acuerdo y tú puedes tomar una parte del territorio de Ucrania, el Donbass y más allá del Donbass. Si tú, Putin, me dejas hacer lo que quiero en el hemisferio occidental. Y entonces, allí hay una convergencia entre Putin y Trump sobre la idea
se puede en su entorno ejercer la fuerza para defender o mejorar su posición estratégica, su control de los recursos naturales, etc. Entonces, Trump ofrece a Putin un cierto nivel de acuerdo diciendo, si tú tomas distancia con China, te permito llegar a un acuerdo en Ucrania que favorece tus intereses. Y tú me dejas un control sobre la otra parte de los recursos naturales de Ucrania. Y por eso Trump firmó un acuerdo con Zelensky para permitir a más inversiones de empresas privadas norteamericanas en la parte controlada por Zelensky. El otro tema muy importante de Trump en su documento de doctrina, que es una novedad, es decir, Trump dice, Europa está en declive. Hay, hay una crisis de civilización europea, que es nuestra civilización, dice Trump. La civilización europea es nuestra civilización. Soy hijo a 100% de una madre alemana y de un padre escocés, dijo Trump en Davos. Y critica a Europa Occidental para aceptar inmigración masiva que va a hacer desaparecer la civilización europea. Es la gran teoría del gran desplazo, y dice Trump en su documento, varios países de la OTAN en Europa no serán más europeos en el futuro. Entonces, es la idea, con la migración masiva, los musulmanes van a tomar el control de varios países europeos. Y entonces, dice Trump, hay gobiernos minoritarios y la Comisión Europea que reprimen a los partidos patrióticos, es decir, a los neofascistas europeos, y ataca a la Comisión Europea y a lo que llama los gobiernos minoritarios, es decir, Emmanuel Macron o Pedro Sánchez en España, que son gobiernos minoritarios, y apoya, es claro, invita a Víctor Orbán, a Meloni, y hay reuniones dentro de lo que se llama el CICAP, la conferencia de los conservadores, que reúnen los trumpistas con Bolsonaro, con Milei, con Cast y con la extrema derecha europea. Entonces, es muy importante esa orientación de Trump. Por supuesto, Trump hace una oferta a Putin. No sabemos exactamente si van a llegar a un acuerdo. Trump es capaz, si Putin no llega a un acuerdo razonable, es capaz de tomar alguna iniciativa, incluso agresiva, para forzar a Putin. Yo no descarto personalmente que sea Estados Unidos que ha enviado un misil sobre una residencia de Putin, una de las residencias de Putin, para decirle a Putin, amigo, si no llegas a un acuerdo conmigo, tengo la capacidad de amenazarte. No lo descarto, pero la orientación actual es esta. Y por eso tenemos que denunciar, yo diría, el imperialismo norteamericano con el imperialismo el más peligroso, el más agresivo, sus aliados,
europeos que son vasales de el imperialismo norteamericano. Por supuesto, el gobierno neofascista de Netanyahu, que es el brazo armado de Estados Unidos en el Próximo Oriente y que es responsable de un genocidio apoyado activamente por Trump y con la complicidad de no solamente de Europa, pero también de los BRICS, que no rompieron ninguna relación comercial y militar con Netanyahu. Entonces, denunciar al bloque imperialista occidental como el enemigo principal, denunciar al imperialismo ruso, que es un imperialismo clásico de segunda zona con arma nuclear que visa a una expansión territorial con un gobierno también neofascista, chauvinista, gran ruso, homofóbico en el poder en Moscú. 30 minutos, Eric. ¿Ok? Te Y, faltan 10. ok, y, eh, y la tercera gran potencia o la segunda gran potencia, China, imperialismo emergente, que también no es una amenaza militar para los pueblos, pero sí, es una potencia que favorece el mismo tipo de relación económica con los pueblos del sur que los imperialismos clásicos. La visión de China sobre África es la misma visión imperial, es decir, África es un territorio con muchos recursos naturales, mano de obra barata y también reserva de mano de obra que puede migrar en las peores condiciones hacia las grandes potencias. China tiene esa visión, que es la misma visión que Estados Unidos. El enfrentamiento entre China, Estados Unidos y las potencias europeas en África es alrededor de los mismos intereses y de la misma visión de África. Con América Latina, también la visión de China es la explotación de los recursos naturales. Pero, claro, hay un proletariado industrial fuerte en América Latina, a pesar de la reprimarización y la relación China con América Latina es fundamentalmente también el mismo tipo de relación al nivel económico que Estados Unidos había desarrollado con América Latina. Entonces, presentar China como una alternativa o los BRICS como una alternativa es un error fundamental, una visión campista de las relaciones. No, la visión que tenemos que adoptar es partir del punto de vista de los pueblos, del punto de vista de los proletariados, de los campesinos, de los pueblos originarios, y ver que los intereses de clases o de los pueblos indígenas o de la naturaleza es opuesta a las políticas de diferentes tipos de las grandes potencias, sean el imperialismo norteamericano, el imperialismo de Europa occidental en sus diferentes vertientes, el imperialismo ruso, el imperialismo emergente chino, que tienen una visión también de explotación
frenética de los recursos naturales, que son los grandes emisores de gases a efectos invernaderos. Todo eso lo tienen en común. Rusia, China, Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia más que China, porque China desarrolla más paneles solares, etcétera. Pero al mismo tiempo China tiene la más grande cantidad de centrales eléctricas con carbón. Empiezan a reemplazar con energía eólica y paneles solares, pero fundamentalmente 60% de la energía china es producida con el carbón. Bueno, entonces evitar el campismo. Eso es fundamental. Termino diciendo que resistencia de los pueblos, sí los hay. Como Héctor dijo en su introducción, las movilizaciones en Estados Unidos son extraordinarias. Los días No Kings y ahora la movilización contra ICE es sumamente importante. Hay resistencia de los pueblos en América Latina, grandes movilizaciones, no solamente contra Estados Unidos, o no principalmente contra Estados Unidos, sino contra planes del FMI, etcétera, las grandes movilizaciones que hubo. Hay grandes movilizaciones antifascistas en Europa, antineoliberal. Hay enormes movilizaciones en Europa en solidaridad con Palestina. Millones y millones. Una huelga general en Italia de solidaridad con el pueblo palestino. Una verdadera huelga general. Obreros, trabajadores de puertos que pararon totalmente el trabajo, paralizaron la economía de Italia durante un día. Centenares de miles de personas en España, incluso boicoteando el equipo ciclista de Israel en la vuelta, en la vuelta de España. Entonces, grandes movilizaciones en Europa. Hay también la generación Z, grandes movilizaciones de la juventud en Nepal, en Bangladesh, en Sri Lanka, en Marruecos, en Madagascar, en Kenia, para dar algunos ejemplos. Movilizaciones, resistencia existen. Seguramente estoy olvidando. Grandes movilizaciones feministas también. Grandes movilizaciones de la juventud para la justicia climática. Y hay figuras emblemáticas como esa joven sueca, Greta Thunberg, que es antifascista por yo diría, ecosocialista y que participa de la flotilla de barcos para ir a Gaza. Es extraordinario, es magnífico este tipo de figura que muestra que hay una nueva generación que ha entendido cuáles son los desafíos para la humanidad. Al mismo tiempo, gran tema clásico desde los años 30, la crisis del factor subjetivo. Los partidos revolucionarios son muy minoritarios. No hay internacional revolucionaria a carácter de masa. Hay una debilidad al nivel de acumulación de experiencia. Hay grandes movilizaciones,
pero el carácter político es claramente democrático, antineoliberal, antiimperialista, pero no es socialista, comunista, anticapitalista. Eh, no hay un programa comunista teniendo un gran eco. Hay el manifiesto ecosocialista, que es muy importante, pero es algo muy minoritario. Claro que hay que difundirlo, pero no hay que hacerse ilusión. Es muy minoritario. De allí la necesidad de intentar reconstruir un espacio sobre una base amplia, no para reemplazar la construcción de una organización revolucionaria, no para reemplazarla, para complementar los espacios. Es fundamental tener un frente antifascista, antiimperialista. Y es más fácil que antes, al nivel de la demostración. Es decir, que tenemos un gobierno neofascista y imperialista. Que la combinación de los dos peligros se concretan en varios gobiernos, sea el de Meloni, de Putin, de Trump, de Netanyahu, de Milei, etcétera, etcétera. Y por supuesto, para mí, de Modi en la India, por ejemplo. Y de ahí, entonces, esa iniciativa, y termino con esto, de la conferencia de Porto Alegre, en un frente antifascista, antiimperialista, no es un frente de revolucionarios, es un frente que todas las fuerzas de izquierda en el sentido general, uh, progresistas dispuestas a juntar fuerza. Por eso hemos elegido Porto Alegre, porque allí había, con la campaña pro Lula contra Bolsonaro en 2022, una alianza electoral PT, PCdoB, es un partido ex maoísta pro-albanese, bastante o muy reformista, y el PSOL, que es una fuerza política que salió del PT cuando Lula en 2003 empezó a implementar políticas neoliberales. Pero el PSOL ha entendido la necesidad de apoyar a Lula en la lucha electoral. El PSOL mantiene una independencia, pero está en alianza electoral con el PT en el PSOL. Y en Porto Alegre, donde nació el Foro Social Mundial hace 25 años atrás, PSOL, PT, PCdoB son unidos. Y el PSOL es muy fuerte. Y se presentan en común en las elecciones de octubre. Y aceptaron constituir un comité local invitando la CUT, la central sindical principal, el movimiento de los Sintieras, que es muy importante en Río Grande do Sul, existe en todo el país, pero nació en el sur del país, el MST, y muchas organizaciones sociales. Están en el comité organizador de la conferencia de Porto Alegre. Y yo, como portavoz del comité por la abolición de las deudas ilegítimas, Héctor dijo, el comité por la abolición de la deuda del tercer mundo es como nos llamábamos hasta el 2013. Pero ahora nos hablamos el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, porque hablamos también de las deudas de las clases populares, tanto en el norte como en el sur
del planeta y de las deudas ilegítimas reclamadas a países como Grecia, por ejemplo, sometida a la dominación de la Troika y del FMI. Eh, el CADTM es muy activo en la convocatoria de esa conferencia. Y hemos lanzado un llamado internacional eh, antiimperialista, antifascista, que si ustedes leen ese llamado, verán que no es un llamado campista, es un llamado no campista, no es un llamado revolucionario, porque queremos juntar fuerza. Por eso hemos logrado la firma de Varoufakis, de la Internacional Progresista, la firma de Jeremy Corbyn de Gran Bretaña, la firma de Mélenchon, la firma de Irene Montero, que ha sido ministra en el gobierno de Pedro Sánchez, la firma de gente de Sumar, que todavía están en el gobierno de Pedro Sánchez, la firma de dirigentes del PT, que están en un gobierno de colaboración de clase, porque defendemos el gobierno de Lula contra Bolsonaro, pero debemos estar muy críticos con el gobierno de Lula, que es un gobierno de alianza de clase. Hay una parte del gran capital que apoya a Lula y otra parte del gran capital que apoya a Bolsonaro y a la extrema derecha. Eh, pero en un frente antifascista, antiimperialista, estamos dispuestos a hacer una alianza con estas fuerzas. Y por eso ese llamado internacional permite unir sobre una base antifascista, antiimperialista, pero no campista. No hay nada de ilusión sobre Putin o los BRICS en ese llamado, por ejemplo. Y denunciamos cualquier agresión imperialista de dónde viene. Y decimos, los pueblos pueden resistir a las agresiones imperialistas, cualquier sean las armas a la mano si es necesario. Por eso esa conferencia de Porto Alegre es importante. Tendrá lugar del 26 al 29 de marzo y como anunció Héctor, ustedes van a mandar una delegación de 3. Habrá otras eh, organizaciones también, el CADTM en México, la promotora para la suspensión de pago. Si Morena quiere mandar una delegación, muy bien, son bienvenidos en una reunión como la reunión de Porto Alegre. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Disculpe. Eric. Vamos a dar inicio a las intervenciones. Les pedimos a los compañeros que se restrinjan al tiempo. Son 2 minutos por participación. Hay varios compañeros, camaradas que quieren participar. Entonces, por cuestiones de tiempo, por favor, 2 minutos. Empieza José Luis Hernández Ayala y se prepara Giacomo. Adelante, José Luis. Emilio, ahorita te da acceso al audio. Es el administrador. Adelante, José Luis. Sí, bueno, pues muchas gracias, Eric. Ha sido muy buena tu exposición. Hay mucho que comentar. Solo me quiero concentrar en un aspecto. En el documento de seguridad, Estados Unidos apuesta, o el imperialismo de Estados Unidos, a que puede emprender una política agresiva porque desean contar o quieren contar o suponen contar con el apoyo no solo de sus Fuerzas Armadas, sino de un pueblo estadounidense que esté convencido de que están haciendo las cosas bien y que ese es el camino y que van a compartir con él la ideología supremacista, racista, ¿no? De encontrar como responsables de los problemas internos a, a los trabajadores indocumentados.
Algo así piensan que se pueda repetir como el apoyo que le dio el pueblo alemán, o la clase trabajadora alemana a Hitler en su aventura belicista de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que este cálculo estuvo muy equivocado y creo que los últimos acontecimientos demuestran que ahí se puede hacer una fractura muy importante, en donde la lucha por la defensa de la democracia, por la defensa de las libertades democráticas dentro de Estados Unidos, está abriendo el camino a un renacimiento y fortalecimiento de la lucha de clases. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es de una importancia histórica. Estas protestas que se están realizando bajo unas condiciones climáticas muy difíciles y en una situación de una ofensiva brutal en contra de las movilizaciones por parte del ejército, este cuerpo armado represor de Estados Unidos, del ICE, del ICE, está generando una articulación por abajo, ¿no? De movimientos sociales y de organizaciones, inclusive que se reivindican abiertamente socialistas. Y creo que esto es muy importante y nos afecta y directamente nos involucra como mexicanos, porque compartimos ahí, hay muchos mexicanos, millones de mexicanos en Estados Unidos, donde ahí existen fuerzas organizadas de trabajadores con los cuales estamos trabajando como mexicanos, como trabajadores mexicanos, y que podemos emprender y debemos de emprender un trabajo ahí para coordinarnos y enfrentar a este enemigo común. Creo que en ese sentido es muy importante esta lucha que se perfila, que se debe dar en el plano internacional. Y es ahí donde es muy importante crear este frente amplio antiimperialista a escala global, sobre todo en América Latina, pero también en México. Y eso también Tiempo. estamos trabajando para que en México hagamos un frente antiimperialista que nos podamos vincular con esos sectores en esta lucha antiimperialista y antifascista. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Seguiría Giacomo y se prepara Emilio Telles. Adelante, Giacomo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Eric Toussaint. Yo soy Andrés Herrera, San Gabriel, de México, del estado de Veracruz. Y bueno, estoy viendo tu exposición bastante clara, muy clara. Y vemos aquí cómo los Estados Unidos están disfrazando su exportación de la democracia a través de un dominio directo, total, sobre todo el mundo. En el documento de Davos, este este presidente hace pensar al mundo que el hemisferio occidental es propiedad total de los Estados Unidos y que tiene estrategias de seguridad argumentando que están siendo atacados, que están siendo minimizadas sus ideas, que el mundo está creciendo y que no se va a permitir eso, que si quieren seguir siendo poderosos, el país más poderoso del mundo tiene que actuar de diferente manera. Y nos ha puesto entre líneas, pues una versión radicalizada de la doctrina Monroe. Esta doctrina que hace pensar que ellos son los dueños de todo el mundo. Están amenazando anexarse Groenlandia, Canadá, acaban de atacar o de secuestrar más bien al presidente Maduro. No hablemos ya más del imperialismo transaccional y del bloqueo tecnológico ni del expansionismo territorial, tampoco de la ruptura del orden multilateral que están haciendo. Se han retirado de la ONU, de la OMC, de la OMS, por supuestos eh, contrarios a sus intereses, ¿no? Tiempo. ¿Qué podemos hacer aquí? Nosotros estamos a favor de la vida, de abatir el imperialismo ecológico. ¿Cómo? Bueno, pues a través pues podemos fomentar el uso de monedas locales, el tipo de los BRICS, pero lo que más importa creo que aquí es eh, una integración regional. Desde luego, considerando Tiempo, por favor. a las 12
pues las dos organizaciones que tenemos en América Latina. Creo que es el punto fundamental, la integración regional. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Emilio Telles y se prepara Sonia. Adelante, Emilio. Muy buena exposición, Eric. Quisiera que profundizaras un poquito sobre las implicaciones la nueva política europea, este, las perspectivas que tiene la élite europea para sortear las políticas estadounidenses, en particular el intento de una vinculación con América Latina, y un tratado comercial que se firmó hace poco con la India. Eh, Europa parece que se encuentra en una situación como en medio de un sándwich, sin poder definir una posición más fuerte respecto a la ofensiva estadounidense. Y me interesaría tu perspectiva de qué salidas está buscando y qué papel juegan estos intentos de acuerdos comerciales con India y América Latina. Muchas gracias, Emilio. Sonia, adelante y se prepara Gilberto Conde. Adelante, Sonia. Sonia. Si quieres, Sonia, en lo que puedes prender tu micrófono, le damos la palabra a Gilberto y después a ti, Sonia. ¿Vale? Adelante, Gilberto. Muchas gracias, Eric, por tu participación. Me parece que es súper importante y muy necesaria. Bueno, al grano, hay muchísimo de lo que podríamos conversar. El primer punto que me parece que quiero rescatar y que ya se ha mencionado más o menos tiene que ver con un cierto estrés de la burguesía estadounidense por recuperar o por, más que recuperar, no perder la posición dominante, hegemónica a nivel mundial e intentos de dominación global que ahora los estamos viendo de una manera mucho más fuerte que en otras ocasiones. Me parece muy relevante cómo Bush hijo en los años, a inicios de los años 2000, hizo un intento pues prácticamente de gobierno mundial. La burguesía europea reaccionó, él contestó diciendo que había una vieja Europa y una nueva Europa, etcétera. Al final fracasó en gran medida gracias a la resistencia iraquí cuando Bush invadió Irak. Pero estamos viendo, me parece, algo parecido en el sentido de lo que quieren lograr en el fondo, pero diferente en las tácticas y en la estrategia global. Parece, eh, pero no sé, me gustaría conocer tu opinión sobre esta reflexión. Y esto, bueno, también me parece que aunque trata de poner algunas salvaguardas, sí hay un riesgo exacerbado de deriva de conflictos interimperialistas, pues parecidos a los que llevaron a guerras mundiales, ¿no? Y eso me parece que está muy exacerbado en la situación actual. Y lo otro que me parece importante y que quisiera también conocer tu reacción es que me parece que la ofensiva del presidente Trump dentro de Estados Unidos está íntimamente ligada con la estrategia global. Es decir, está tratando de avasallar a Europa, a los aliados, dominar de una manera todavía más radical a lo que hace algún tiempo llamábamos tercer mundo, incluido a México, tratando de avasallarlo con esta política hacia Cuba, etcétera.
Pero me parece, y ya con esto concluyo, que la política también de utilizar a ICE como una especie de Waffen-SS moderna o transformada, va en el mismo sentido, controlar bien Estados Unidos para mejor controlar el mundo. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Adelante, Sonia. ¿Podrás prender tu micrófono? Sonia. Si no, se va preparando la compañera Rosana. Sonia. Bien. Bueno, adelante, Roxana. Bueno, primero agradecerle a Eric Toussaint el haber estado en este espacio con ustedes y su excelente análisis hecho para la visión que tiene Trump hacia las situaciones concretas de cada país que mencionó Eric. Estas políticas partidistas y económicas que analizó Eric Toussaint, las seguimos viendo desde los libros. Por ejemplo, el neocolonialismo. El neocolonialismo con este libro, que es de Rius, de la truculenta historia del capitalismo, habla del neocolonialismo o colonialismo económico desde las transnacionales. Ahora ya es militar. El capitalismo entra al militarismo y también entró a las deudas económicas para exigirle el pago a los países. Después de esto, nos vamos a los métodos de producción que analizó muy bien la visión que tiene Trump, que la analizó Eric, también desde los métodos de explotación en todos los países. Estos modos de producción se basan en las relaciones que se tuvieron y con los clásicos del marxismo-leninismo, desde la economía política de Nikitin, habla sobre los descubrimientos que dieron las leyes de origen del desarrollo y hundimiento del capitalismo en oposición a la vieja sociedad con su miseria económica y locura política que escribió Marx. Entonces, aquí Lenin descubrió en su país estos, y Mao Zedong descubrió estos en su país. Cada uno los descubrió. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo no quedarse en la denuncia política económica en cada país, porque cada uno tiene una situación económica diferente? Tiempo. En la India y en África. Esa es la pregunta para él. Gracias. Muchas gracias. Compañera Aurelia, y se prepara Raúl Villegas. Adelante, Aurelia Hernández. Sí, pueden prender su micro. Aurelia. No acepta la... Aurelia, te están enviando un mensaje para acceder al audio, ¿no? Raúl Villegas. Adelante, Raúl Villegas. Ah, adelante. Tienes apagado el micrófono otra vez. A ver, ¿ya se prendió? Ahora Ya, sí, ¿no? adelante. Bueno, compañero Eric Toussaint, bienvenido. Agradezco mucho que me hayan invitado a esta plática, a esta conferencia tan documentada. Mi pregunta muy breve sería, Eric, ahorita lo que en este momento tiene en vilo a la humanidad, es decir, al borde del abismo, es la posibilidad de una guerra mundial total, eh, y sobre todo considerando los actores políticos que están al frente de los estados imperialistas, que no es una persona normal. En el caso de Trump, está perfectamente comprobado que tiene una alteración mental muy severa y de personalidad. Además de ser un psicópata, se queda dormido, tiene lagunas de confusión y una personalidad agresiva e impulsiva.
Este, entonces, ¿qué posibilidades verías, Eric, que entrara en el cálculo de toda la estrategia política de cambio, entrara el cálculo de las posibilidades de una tercera guerra mundial? En otras palabras, es tan lejano como dicen algunos, tan cercana como lo analizan otros investigadores, que estamos al borde del abismo, o las alianzas interimperialistas serán capaces de superar estas contradicciones fundamentales. Muchas gracias. Gracias, Raúl Villegas. Seguiría Juan de KDTM. Juan. Sí, Ok. Se prepara Enrique. Vuelve a prender tu audio, Juan. Lo apagaste. ¿me escucháis Listo. ahora? Perdón, ¿me escucháis? Sí. Bueno, Sí. hola, hola Eric. Gracias por tu conferencia, me ha encantado, como siempre, ¿no? Me llamo Juan Tortosa, soy militante de y portavoz de CADTM Suiza y miembro de una organización política suiza que se llama Solidarité. Quería hacerle tres pequeñas preguntas a Eric. Una, creo que la ha nominado ya un compañero, que es que la estructura internacional de que se vivía desde 1945 ha estallado. Ya la ONU está en crisis total, OMS, etcétera, incluso el Fondo Monetario, etcétera. Hay una nueva estructura que antes era dominada por Estados Unidos y ahora hay un sistema quizás con tres potencias emergentes, ¿no? Pero hay que crear una nueva estructura y la actual ya no existe, ¿no? El primer punto, no sé si se puede profundizar un poco en ese tema. El segundo tema que no se ha abordado mucho, pero es, como sabe, yo trabajo el tema de los encuentros ecosocialistas a nivel internacional y el cambio climático. Yo creo que la destrucción del medio ambiente, medioambiental continúa de una forma muy fuerte, aunque ahora no se habla mucho del tema de geopolítica, la lucha por los recursos naturales, pero estamos llegando vamos hacia el abismo a esos niveles, ¿no? Yo pienso que en todo análisis hay que tener cuenta de la dimensión de la crisis ecosocial. Y la última pregunta, pero más que una pregunta, es una pequeña experiencia que tenemos aquí en Ginebra sobre los límites de un frente antiimperialista. Yo pienso que hay que construirlo, pero bueno, pues vamos a tener nos vamos a encontrar rápidamente con un problema con los campistas. En Ginebra, por ejemplo, hemos hecho a nuestra iniciativa de Solidarité y de CADTM suizo, hicimos una manifestación de apoyo al pueblo venezolano contra el kidnapping de Maduro y su mujer. Y bueno, pues estábamos de acuerdo en esos puntos, pero cuando no estábamos de acuerdo de que se hicieran elogios desmesurados a Maduro y a su gobierno, etcétera, y un colectivo de los que participábamos en la manifestación de apoyo al pueblo venezolano criticó duramente al gobierno venezolano como corrupto, como falta de derechos democráticos, y bueno, pues armó un Cristo de la hostia, porque los campistas impidieron que hablara esta persona, hubo agresiones casi físicas, psicológicas, etcétera. Y yo creo que es un problema que vamos a tener bastante, porque cuando llegue el tema de Venezuela, cuando llegue el tema de Cuba, cuando ha llegado el tema de Irán, por ejemplo, en Irán no han querido apoyar las movilizaciones que hay en Ginebra de solidaridad con el pueblo iraniano porque decían que no estaban de acuerdo con la consigna ni Shah ni Ayatollah. Imagínate tú el panorama que había, ¿no? Y yo creo que y para acabar, yo lo que creo que lo has apuntado tú, Eric, que nuestra óptica debe ser más, tú dices, nuestra sociedad con los pueblos, yo creo que estoy de acuerdo, pero yo creo que nuestro internacionalismo tiene que ser un internacionalismo por abajo. Nunca, aunque creo que tenemos que definirlo eso que Tiempo. entendemos por nuestro internacionalismo por abajo, pero creo que es un punto de limitación con el mundo campista. Gracias, y gracias a la compañera y compañeros por haber organizado esta estupenda conferencia. Muchas gracias. Gracias. Enrique, adelante, Enrique. Enrique.
Si le puedes... Ya lo pude abrir. Buenos días, gracias por tu excelente conferencia, Eric. Quiero hacer una pregunta, a ver si no está fuera de lugar o me puedo dar a entender. ¿Qué tanto nos pueden servir estas herramientas analíticas del tiempo trastornado de Christopher Hill y la economía moral de Thompson para leer lo que está aconteciendo y orientar la acción? En tanto que la clase en Estados Unidos se está constituyendo en un nivel individual y colectivo en la indignación que ha llevado a miles a la protesta en las calles de Minneapolis y otros estados. Considero que el aprendizaje de esa lección es que de este lado de la frontera, constituir la clase con un rasgo de profundo rechazo al imperialismo y al racismo de los Estados Unidos tiene que ver con un resorte de economía moral, de indignación, de lo que le está pasando a nuestros paisanos del otro lado de la frontera, y una subversión del tiempo, de los tiempos electorales, incluso de los tiempos sindicales y sus EGRs, un tiempo de indignación que rompe con estos anteriores tiempos y sale a la calle masivamente y enfrenta una lógica diferente al racismo y al imperialismo de los Estados Unidos, o de Donald Trump en particular. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Enrique, y con él fue el último compañero. Le vamos a dar la palabra al compañero Eric para que conteste las preguntas. Adelante, Eric. Preguntas y comentarios. 20 minutos, Eric. ¿Le pueden dar el audio a Eric? No, todavía no. Listo. ¿Ahora me oigo? Sí, te escuchas. Muy bien. Ok. Entonces, respecto a las preguntas, porque Mira, Eric, un compañero levantó la manita, nada más que la había bajado. Adelante, Javier. No le cierren el micrófono a Eric. Bueno, Adelante. Adelante, Javier. ¿Sí me escucho? Sí te escuchas. Sí, bueno, es muy importante lo que comentó el compañero Eric. Creo que lo más importante ahorita, en mi punto de vista y en todo el panorama que él dio, a profundidad, creo que lo más importante no hay que ver en lo particular a Estados Unidos como una hegemonía mundial o principalmente el dominador mundial, sino simplemente en este sistema que estamos viviendo en la actualidad, creo que son dos sistemas, tanto Oriente y Occidente, porque los dos sistemas tienen potencia tanto militar, política y económicamente. Entonces, no podemos ver las reacciones o las ofensivas, por ejemplo, las consecuencias de una ofensiva de Irán hacia Estados Unidos. No las podemos comparar con Gaza o con Venezuela o con Cuba o con México, sino simplemente creo que en esta vida o en esta sociedad existen dos potencias mundiales que están en la lucha de la nueva era y que lo más importante de ellos son los recursos naturales para establecer, como lo ha nombrado Rusia, China e Irán, la nueva era de la seda. Creo que este es el pilar importante, o el objetivo de las élites, de que quieren establecer el nuevo orden mundial, el nombrado nuevo orden mundial, donde lo más importante son los recursos, y que están en la lucha en esa guerra comercial que se quiere establecer por medio de la digitalización, la robotización, la inteligencia artificial, que lo estamos viendo día tras día, y las nuevas alternativas de las energías alternativas sociales que se van a establecer. Es mi punto de vista nada más. Ok, muchas gracias. Ahora sí, le damos la palabra a Eric para que conteste y haga sus últimas reflexiones. Adelante, Eric, 20 minutos.
Si le pueden prender el audio a Eric, por favor. Adelante. Ok, ¿me oyen? Muy bien. Bueno, entonces empezando que la intervención de José Luis era más un comentario con el cual estoy de acuerdo. La pregunta de Emilio sobre la política europea. Creo que Europa está realmente, la dirección de la Unión Europea está atravesando una crisis muy importante. Es muy importante subrayar el hecho que de ninguna manera la presidencia europea, la Unión Europea representaría un cierto tipo de capitalismo más democrático y menos peligroso, aunque claro, no tiene la misma agresividad que la de Trump, pero fundamentalmente la Unión Europea y el gobierno de Gran Bretaña son aliados dóciles de Trump. Trump es tan prepotente que se comporta de manera tan humillante con sus vasallos europeos que en cierto momento los dirigentes europeos parecen tomar una postura más de resistencia o autónoma. Pero bueno, se dieron cuenta que la reacción de los dirigentes europeos vinieron cuando Trump amenazó tomar el control de una colonia de un país europeo, es decir, Groenlandia. No dijeron nada respecto a la agresión contra Venezuela. No hacen nada respecto a Netanyahu. Entran en conflicto con Trump porque Trump, aprovechando todas las concesiones que hicieron los dirigentes europeos, sean de la Comisión Europea, la presidenta que es Ursula von der Leyen, del lado conservador alemán, y ligado al PP de España, o Starmer, que es el jefe del gobierno británico y que es del Partido Laborista, supuestamente más o menos socialista, pero un partido que expulsó a Jeremy Corbyn de izquierda, que había sido el presidente del Partido Trabajista y que fue expulsado por ser presuntamente antisemita, por criticar a Israel y al sionismo. Bueno, la dirigencia europea hizo tantas concesiones a Trump que Trump aumentó su prepotencia hasta desafiar Europa respecto a Groenlandia. Y allí la reacción de Europa es simplemente la reacción de una potencia imperialista diciendo Groenlandia es nuestra colonia. Por favor, no tocar a ella. Es esto, fundamentalmente la reacción europea. Y su reacción con sus socios comerciales, Europa sigue manteniendo una política de libre comercio neoliberal que denunciamos con los socios que no tienen ventaja tecnológica fundamental. Entonces, con el Mercosur y con la India, sí firman acuerdos de tratado de libre comercio.
Pero con China, Europa hace lo mismo que Trump, proteccionismo. Claro que van a buscar de alguna manera el conflicto Trump con China para hacer algún acuerdo con China. Por eso Starmer, el jefe del gobierno británico, estuvo en China los últimos días para decir a Trump, si nos humille más, nosotros vamos a acercarnos a China. Eso hace parte del juego, yo diría, interimperialista. Entonces, a ese nivel, Europa, yo diría, también un imperialismo en decadencia respecto a China, que tiene ventaja de competitividad en términos marxista dentro del comercio internacional. Ahora China tiene ventaja por sus capacidades tecnológicas en el tema paneles solares, en el tema vehículos eléctricos y ventajas salariales por el nivel salarial en China, que es inferior a Europa. Así que Europa frente a China, como Estados Unidos, vuelve a política proteccionista. Bueno, entonces, del lado europeo no hay que esperar ninguna alternativa y creo que Emilio no tienes tampoco ninguna ilusión, por supuesto, y subrayo que con el aumento de la fuerza de la extrema derecha, el lado conservador, es decir, Ursula von der Leyen, su partido es el Partido Cristiano Conservador Alemán, aliado al PP de España, y forman el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo. Ellos hacen una alianza con el grupo parlamentario de Meloni. Entonces, por primera vez, la extrema derecha ha obtenido, gracias a un acuerdo con el grupo conservador, puestos estratégicos en la Comisión Europea. Nunca había ocurrido esto. Y hay que decir que Ursula von der Leyen es apoyada por el grupo de los partidos socialistas europeos, el grupo ecologista europeo y Renew, el grupo político de Macron. Es decir, que es una comisión muy conservadora, apoyada por centro-izquierda, pero que hace alianza con la extrema derecha. Así que la evolución europea es muy preocupante y por esto la lucha antifascista en Europa nunca ha sido tan importante como hoy respecto al periodo de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez en la historia europea de los últimos 80 años que nuevamente el neofascismo y la extrema derecha constituyen una amenaza directa. Bueno, la intervención y pregunta de Gilberto Conde. Lo que hay que subrayar es que lo que es tan nuevo en la situación mundial es que desde hace 10 años una parte importante del gran capital en varios países ha decidido apoyar la opción neofascista. El apoyo de grandes empresas tecnológicas a Trump
es absolutamente evidente con el último caso, Bezos financiando la película sobre la mujer de Trump. Es un ejemplo anecdótico, pero emblemático de ese apoyo. Por supuesto, el hecho de Trump de elegir a Elon Musk al inicio de su mandato como casi su principal portavoz también era evidente. Sus acuerdos con Zuckerberg de Facebook, etc. Entonces, y Gilberto, tú conoces Francia porque has vivido en Francia. En Francia, el grupo capitalista alrededor del billonario Bolloré tiene canales de televisión, de radio, diarios importantes y, claro, empresas, y apoya totalmente a Marine Le Pen y Jordan Bardella. Por ahí Eso cerca es nuevo de los últimos 10 años. Hay un giro, de alguna manera hay una comparación a ese nivel con los años 30, cuando un sector del gran capital europeo y norteamericano decidió apoyar a Hitler. Ford, el patrón de la empresa Ford de Estados Unidos, y el gran capital europeo, empezando por el gran capital alemán, apoyaron a Hitler. Y esto se está de alguna manera repitiendo hoy en día en Estados Unidos, en Europa y en otros países. Podríamos hablar de la India, por supuesto, Rusia. Eso es evidente con los oligarcas apoyando a Putin. Bueno, otra pregunta. Sí, Gilberto hablaba del uso de ICE. Yo decía, Trump ahora no está organizando tropas paramilitares, las tiene, y ha amnistiado a 1.500 condenados después del 6 de enero, la condenación que hubo, los has amnistiado al inicio de su mandato, pero no está organizando fundamentalmente a ellos. Lo que está destruyendo el Ministerio de Educación y fortaleciendo ICE y utilizar la Guardia Nacional cuando puede. Y amenaza a utilizar masivamente a la Guardia Nacional. Es decir, que Trump utiliza los órganos del Estado, la ICE, el ejército, la justicia, el Banco Central que va a controlar más, y por supuesto el gran capital que lo apoya, los medios de comunicación privado, etc. Es decir, que es una evolución fundamental. No tenemos todavía un régimen completamente nazificado o fascista, pero es realmente la construcción de un régimen fascista, neofascista, racista, que está en curso en Estados Unidos, al interior y por supuesto con una política agresiva hacia el exterior. Rosana preguntaba cómo no quedarse en la autodefensiva. Es claro, lo importante de resistir al nivel nacional y de participar de iniciativas internacionales como la conferencia de Porto Alegre antifascista y antiimperialista. Reforzar las actividades internacionalistas, movilizarse sobre temas
de solidaridad internacional. Ustedes, la solidaridad con Cuba es fundamental. La solidaridad con los migrantes, víctimas de la política de Estados Unidos, de una cierta complicidad del gobierno mexicano con la política antimigrante de Washington. Bueno, Raúl Villegas preguntaba sobre posibilidad de una verdadera guerra mundial. Mi apreciación es que estamos volviendo a la situación de los imperialismos de final del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, que pueden desembocar nuevamente sobre un conflicto mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido muchos conflictos. La guerra de Corea, la guerra del Vietnam, para no tomar solamente dos ejemplos, pero no eran mundiales. Hemos tenido conflictos con millones de muertos, pero efectivamente, con el rearmamento generalizado y principalmente de Estados Unidos, Europa, Japón, que tiene un gobierno de extrema derecha, ahora Japón, y Moody y Putin, tenemos un rearmamiento enorme y China está siguiendo. Esto puede desembocar sobre realmente un enfrentamiento mundial. Sí, es un riesgo. No digo para mañana, pero la humanidad se acerca a esto. Hay una crisis ecológica absolutamente monumental y allí todos los gobiernos de las grandes potencias no hacen lo que es necesario, así que aumenta el riesgo y además aumenta el riesgo de nuevamente un conflicto mundial. Y entonces, es decir, que todas las teorías sobre el hecho que el imperialismo y el capitalismo había cambiado de naturaleza se desvanecen totalmente. No, volvemos al imperialismo clásico. Confrontación, ofensiva del gran capital contra los trabajadores, fenómenos clásicos del final del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Sobre las preguntas de Juan Tortosa, claro, estoy totalmente de acuerdo sobre la idea de, yo diría, internacionalismo de los proletarios o de las clases populares y de los pueblos desde abajo y no evitar apoyo a un bloque contra otro, evitar totalmente el campismo. Respecto a las dificultades de un frente antiimperialista, sí son reales, pero realmente hay que buscar superarla. Creo que hay que evitar romper. Yo vi en Francia, ustedes hicieron una movilización en común en Ginebra y hubo grandes tensiones. En Francia hubo dos concentraciones diferentes y eso es muy peligroso. Tenemos que buscar un frente antiimperialista y yo diría aguantar ciertos comportamientos campistas. Y ellos tienen que aguantar nuestra presencia y respetarla. Entonces, fijar una manera de actuar en común.
Enrique decía constituir la clase a partir de la indignación. Sí, me parece muy bien. Es claro que las formas que toman la toma de conciencia varían de una época a otra y de país a otro. Y es verdad que el tema de la indignación es no sé si se dice un resorte, un trampolín, un catalizador muy importante de la toma de conciencia. Hay ciudadanos norteamericanos que no han participado de una huelga o de manifestaciones antiimperialistas, pero que sí participan de huelgas y de grandes movilizaciones contra ICE y el aparato de represión antimigrante de Estados Unidos. Entonces, hay nuevas formas de toma de conciencia a nivel de masa y es también lo que está ocurriendo con lo que se llama la generación Z en Europa y en Asia. Es la indignación frente al nepotismo, a la corrupción, al autoritarismo. Es también un elemento muy importante, la indignación frente a eso, que hace que millones de jóvenes se reúnen en las plazas públicas, en las calles. Bueno, la última intervención de Javier, eso creo que he respondido. Para mí no hay que hacer la oposición Oriente-Occidente. Hay que hacer la oposición desde los pueblos, desde abajo, sean del Oriente o del Occidente, frente a los dominantes. Y además los dominantes ejerciendo su dominación de manera más y más autoritaria, racista, chauvinista, machista, en ciertas condiciones homofóbicas, etc. Y esa alianza desde abajo en defensa de la naturaleza, en defensa de la humanidad, que tiene que ser nuestra brújula frente a todos los tipos de campismo. Bueno, termino con esto. Agradezco mucho su invitación y le doy cita o de manera virtual o físicamente en Porto Alegre. Ok, muchas gracias, Eric. Tu reflexión ha sido muy clarificadora y nos sirve para armarnos para las siguientes movilizaciones, luchas y convocatorias que tenemos que empujar.